Oden es un personaje querido y amado desde su primera introducción, en parte porque es un personaje simple como lo es Luffy, pero con mucha narrativa detrás. Al combinar estos dos conceptos tienes un personajazo para cualquiera que lee o ve su historia, pero es que encima algo importante destacar es que Oden es un espadachín, y sabéis que existen muchos en toda la obra. La diferencia es que Oden es importante, porque conecta con muchos otros personajes importantes. Es más, es el único que puede decir que navegó con los dos piratas importantes de la era anterior, o sea, Barba Blanca y Roger, los dos piratas legendarios y solamente superados en un futuro por Luffy. Así que como sé que mucha gente ama a este personaje, he decidido traeros su historia al completo, por lo que ponte cómodo, dale like al vídeo y suscríbete si aún no lo estás, que empezamos con la historia y evolución de Kozuki Oden. Todo empieza hace 59 años, en la capital de las flores del país de Wano. Allí nació Kozuki Oden, hijo del shogun Kozuki Sukiyaki. Desde pequeño tenía un comportamiento rebelde, de hecho esto hizo que forjase una personalidad muy remarcable, ya que cazaba animales con tan solo 2 años, iba siempre al barrio rojo, que para quien no sepa era la zona de las cariñosas, y además bebía alcohol a los 6 años, y también a los 9 años tuvo conflictos con la Yakuza, la mafia del país, que no le dejaron entrar y por ello Oden decidió quemar sus negocios. Luego de eso fue capturado a los 10 años tras casi matar a uno de sus miembros. O sea, total, ya os hacéis una idea de lo loco que era este personaje. Entonces, después de ser capturado, fue condenado a trabajos forzosos y Oden se convirtió en líder de los presos, ya que ya os hacéis una idea de lo carismático que era. Y luego de ser liberado, intentó hacer algo útil y redirigir un río para combatir la sequía de la capital. Sin embargo, inundó accidentalmente la ciudad, causando su segunda captura. Y oye, al menos que no se diga que no intentó ayudar. Pero hay más, porque a los 15 años formó un harén convenciendo a mujeres casadas de dejar a sus maridos para que se vayan con él, provocando una revuelta llamada la Revuelta del Harén. ¿Qué queréis que os diga? Oden es Oden. Y bueno, a los 18 años fue a la capital de las flores y procedió a cocinar y comer una olla de sopa de Oden, o sea, la comida típica de Japón, calentado usando el fuego del cadáver quemado de un hombre llamado Katsuo, algo que sorprendió a la familia, pero para mal, ya que resulta que el hombre llamado Katsuo era amigo de Oden, y era la forma de Oden de honrarlo, compartiendo una última bebida con su amigo fallecido. Y bueno, después de disculparse con los miembros de la familia por el disturbio y proceder a salir de allí, empieza su aventura, pero sus familiares al verle, en vez de enfadarse, dijeron que era un chico genial. De hecho, ya que estoy, os añado de que la gente hablaba de él de una forma extraña, ya que debido a su afán por abandonar Wano y su personalidad tan excéntrica, empezó a ser un marginado por el pueblo. De todos modos, después de ese funeral conoció a Kinemon y Denjiro al enfrentarse a un jabalí gigante derrotándole de un corte fácilmente. Posteriormente fue desheredado y exiliado por su padre, algo que lo alegró, ya que se sentía más libre de ese modo, y vagó hasta quedarse en la casa de Shimotsuki Yasuye, donde conoció a un joven Orochi. A partir de aquí empieza poco a poco a forjarse la leyenda de uno de los personajes más icónicos de Wano, puesto que luego de su estadía en Hakumai, Oden emprendió un viaje por todo Wano, encontrando a Izou, Kiku, Kanjuro y Reizo, quienes se unieron a él. En su viaje llegó a Kuri, una región sumida en el caos. Allí enfrentó al temido Asura Doji y a sus subordinados, derrotándolos y trayendo la paz a la zona. A partir de aquí, Oden reorganizó a los residentes construyendo una aldea y la granja paraíso para alimentarlos. Sus logros hicieron que su padre Sukiyaki lo nombrara daimyo de Kuri a los 20 años y eligió a sus seguidores más leales como vasallos. Durante este tiempo ayudó económicamente a Orochi, quien había dejado de ser sirviente de Yasuye. Además, rescató a Inuarashi, Nekomamushi y Kawamatsu, quienes eran rechazados por los humanos, los llevó consigo a Kuri y eventualmente se convirtieron en parte de sus vasallos. Avanzando un poco más, hace 30 años atrás, Oden visitó a su padre enfermo en la capital de las flores, donde tuvo su última conversación con él, y poco después, al enterarse de la llegada de un barco pirata a las costas, fue a investigar y se encontró con los piratas de Barba Blanca, enfrentándose brevemente con su capitán antes de pedirle de unirse a su tripulación, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su vida. A pesar de la negativa inicial de Barba Blanca, Oden no se rindió, y 2 semanas después abandonó Kuri en secreto, atándose al Moby Dick con una cadena. Su valentía fue tal que Izou lo descubrió, y Barba Blanca, impresionado, le dio 3 días para probar su valía. Sin embargo, Oden rompió la prueba antes de completarla para salvar a Amatsuki Toki de unos traficantes. Barba Blanca lo descubrió y, conmovido por su acto, permitió que ambos se unieran a su tripulación. De hecho, aquí lo llamó hermano en vez de decir hijo, es decir, que para Shirohige, Oden no es su hijo como todos los demás de su tripulación, sino que lo considera
considera un igual, y después de eso descubren que Inuarashi y Nekomamushi también entraron en el barco a escondidas, y bueno, Shirohige no le quedó más remedio que aceptarles. Durante sus años con los piratas de Barba Blanca, Oden vivió aventuras impresionantes, alcanzando renombre suficiente como para aparecer en los periódicos y obtener una recompensa, que ya os digo que a día de hoy no se nos ha dicho cuánto es. Además, se convirtió en comandante de la segunda división y formó una familia con Toki, teniendo 2 hijos, Momonosuke y Hiyori. No obstante, al mismo tiempo comenzó a cuestionarse el aislamiento de Wano tras conocer más sobre el gobierno mundial. Pero bueno, avanzando un poco más, hace 26 años, los piratas de Barba Blanca se enfrentaron a los piratas Roger durante 3 días en una isla. Fue entonces cuando Oden conoció a Roger, quien tras descubrir que Oden podía leer los poneglyphs, le rogó que se uniera a su tripulación por un año, ya que necesitaba su ayuda para llegar a una isla que jamás nadie ha visitado. Fascinado por la conversación y el carisma de Roger, Oden aceptó, pero Barba Blanca se negó, porque después de todo era su hermano y le estaban quitando su familia. Igual después de unos minutos se lo permitió, ya que no quería cortarle la libertad a su hermano. Entonces Oden se subió al Oro Jackson con su familia, solo para descubrir que Inuarashi y Nekomamushi le habían seguido una vez más. Así comenzó una etapa crucial en su vida, uniéndose a la tripulación del hombre destinado a convertirse en el rey de los piratas. Así que eso, tras unirse a los piratas de Roger, la tripulación navegó hacia Mocktown y más tarde a Skypiea, donde Oden grabó un mensaje de Roger en el poneglyph de la campana dorada de Shandora. Durante el descenso de un pulpo globo, Oden mostró a Momonosuke y a Hiyori, sus hijos, la majestuosidad del mundo, instándolos a recordarlo, afirmando que el mundo era aún más grande de lo que imaginaban. De regreso al Mar Azul, se dirigieron a Water 7, donde Oden informó a Roger sobre el Road Poneglyph de Wano. Allí invitaron a un niño llamado Cutiflam, después conocido como Frankie, a unirse a la tripulación, aunque él rechazó la oferta, ya que no le interesaba. Luego navegaron hacia la isla Gyojin, donde Oden leyó 2 poneglyphs y descubrió a través de Neptune que Poseidón era una sirena. También descifró otro poneglyph en una isla desconocida. Más tarde, debido a la enfermedad de Toki, la tripulación la dejó junto a sus hijos, Nekomamushi e Inuarashi, en Wano, no sin antes leer el contenido del Road Poneglyph del país. Aquí Oden decidió hacerlo todo rápido, ya que vio Wano muy cambiado y sabía que algo malo pasaba, pero también sabía que si descubría lo que estaba pasando no se podría ir y no podía hacer eso, ya que necesita descubrir la verdad del mundo. Así que se fue de Wano dándole la espalda sin mirar atrás. Después de eso llegaron a Zou y encontraron el último Road Poneglyph. Oden en este punto descubrió los lazos históricos de su familia con los Minks, al ver el símbolo del clan Kozuki en la piedra. Y a partir de aquí, ahora sí, finalmente con la ubicación de la isla final del Nuevo Mundo asegurada, se dirigieron hacia allí. Una vez que llegaron en ese lugar, descubrieron el tesoro de Joy Boy, que provocó carcajadas entre todos y llevó a Roger a bautizar la isla como Lauftel. Oden aquí también comprendió que Wano estuvo alguna vez conectado con el resto del mundo, pero algo sucedió para que quedase cerrada. Sin embargo, a nosotros, a los espectadores, no nos han contado nada. Entonces, después de llegar a la última isla y ser proclamado como el rey de los piratas, Roger decidió disolver su tripulación en una celebración final. Oden agradeció la experiencia que le dieron y rechazó las ofertas de ayuda para abrir las fronteras de Wano por ahora. Además, optó por regresar a su hogar para cumplir con su cometido de ser el shogun del país con la ayuda de sus vasallos. Tras la partida de Roger, la tripulación restante llevó a Oden de regreso a Wano. Emocionado, se reunió con su familia y vasallos, pero su alegría se transformó en ira al conocer el estado de su tierra, y es que fue informado de los actos de Kurozumi Orochi y los piratas bestias, incluyendo el ataque de su familia, y sin dudar salió hacia la capital para enfrentar a Orochi, ignorando las amenazas de Kaido. En el palacio, Oden descubrió que no podía atacar a Orochi debido a los poderes de uno de sus guardaespaldas, que tenía la Baribari no Mi, la futura fruta de Bartolomeo, y escuchó cómo manipuló el sistema para convertirse en shogun. Orochi reveló que buscaba destruir Wano como venganza por el destino de los Kurozumi, y que entregaba personas a Kaido como esclavos. Oden enfrentó a Kaido por eso, pero después de un breve tiempo, Orochi le ofreció liberar a los secuestrados si Oden aceptaba bailar desnudo públicamente como disculpa. Oden, al considerar las posibles muertes, aceptó. A partir de eso, Oden bailó una vez por semana en distintas ciudades, soportando humillación y el desprecio de su pueblo, que desconocía sus razones. A pesar de las preguntas de sus vasallos, se negó a explicar lo sucedido. Un año después, recibió la noticia de la muerte de Goldie Roger, por lo que Oden lloró y rió al recordar la asombrosa vida y muerte tan épica de su capitán.
Después de un tiempo, Oden seguía bailando y ya tenía una muy mala imagen por todo el país. No obstante, cuando Orochi exigió construir fábricas en Kuri y al enterarse de la masacre de la familia Hyogoro, Oden no pudo soportarlo más y con mucha tristeza y determinación reunió a sus 9 vasallos más leales y declaró su intención de enfrentar a Kaido y a Orochi, llenando de esperanzas a quienes lo seguían. Pero antes de partir escribió una carta a Toki pidiéndole que usara sus poderes para proteger Wano y derrotar a Kaido en caso de que él fallara en su misión. La batalla entre Oden y sus vasallos contra los piratas de las bestias se desató en Udon. A pesar de enfrentar a gente muy poderosa, Oden logró cortar a Kaido, dejándole una marca muy significativa en el emperador. Sin embargo, Kaido aprovechó la distracción de Oden al escuchar la voz de un falso Momonosuke y lo derrotó con un golpe certero con su Kanabo. Ese falso Momo era la vieja con el poder de la Mane Mane no Mi, fruta que luego lo obtendría Bonchan. A partir de aquí fue capturado junto a sus seguidores y Oden fue sentenciado a morir en aceite hirviendo en 3 días. Durante su encarcelamiento se despidió de Toki, confiándole sus espaldas y su legado, y cuando llegó el día de la ejecución, Oden propuso un trato: soportar 1 hora en el aceite hirviendo a cambio de la liberación de sus vasallos. Así que eso hizo, y con su inquebrantable determinación entró al caldero y sostuvo una tabla sobre sus hombros para proteger a sus seguidores de las llamas, y minuto a minuto Oden resistió y poco a poco ganándose la admiración de la gente que estaba de espectadora en esa ejecución. Después de cumplir el tiempo, Orochi, en su crueldad, decidió cambiar la sentencia a fusilamiento. Oden, consciente de que ya no le quedaba tiempo para pensar, usó sus últimas fuerzas para lanzar a los 9 vainas rojas fuera del caldero, ordenándoles abrir las fronteras de Wano. Exhausto y al borde de la muerte, intercambió unas palabras finales con Kaido, quien lo mató con un disparo en la cabeza, poniéndole fin a su sufrimiento. No obstante, mientras su cuerpo caía en el aceite, Oden dejó un legado imborrable y murió con una gran sonrisa, pronunciando sus inmortales palabras de "Yo soy Oden y nací para hervir", poniendo finalmente fin a su vida. Y aquí termina la historia de Oden, un personaje que marcó un antes y un después en la obra de One Piece, porque gracias a él se nos resolvió todas las dudas que teníamos respecto a otros personajes. Así que decidme, ¿vosotros qué pensáis de él? ¿Os gusta el personaje o no? A mí personalmente me parece un muy buen personaje, porque a pesar de no ser de mis favoritos, es un hecho que objetivamente hablando es perfecto en todos los sentidos. Y poco más, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!